Muy bien, nos encontramos live, en vivo, por la página del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Qué privilegio que puedan compartir con nosotros en esta hora. Tenemos una audiencia que se encuentra ahora mismo en Zoom y otra parte de la audiencia que se encuentra por Facebook Live. Así que daremos comienzo a la actividad. Le paso la palabra a la doctora Ibeliz Valentín Vera, quien tendrá la ocasión de presentarnos y de dar paso a este diálogo rico que habremos de tener en esta hora. Pues miren, para mí es un privilegio. Es lo más cerca de estar en el paraíso con mis dos podcasters favoritos. Melvin Rivera Velázquez. Quien no conoce a Melvin se está perdiendo un experto en podcasting y marketing de contenido. Tiene un MBA con concentración en mercadeo. Ha sido gerente de radio, un comunicador digital. Fue director mundial de las publicaciones de Sociedades Bíblicas Unidas, sirviendo a 150 países del mundo. Y lo mejor que tiene es que es boricua de pura cepa. Ha recibido 4 premios de la Latin Podcast Awards. Es productor de los podcasts Notipod, Vía Podcast y Cambio 180. Cambio 180 es sobre Biblia, liderazgo y comunicación digital. Así que es muy pertinente para nosotros los creyentes, ¿verdad? Los cristianos. Yo se los recomiendo. Hay una cantidad de podcasts espectaculares ahí. Entonces está nuestro amado Chu, Jesús Rodríguez Cortés. Jesús Rodríguez Cortés, alias el ubicuo, como dice Javier Goitía. Eso quiere decir que está en todas partes. Jesús es ingeniero en electrónica, pero también tiene una maestría en administración de empresas, otra maestría en artes de religión, y yo entiendo que terminó sus requisitos para obtener el grado de maestría en divinidad del Seminario Evangélico. Chu lleva más de 25 años de experiencia en sistemas de información. Labora en la industria de comunicaciones como gerente de servicios técnicos avanzados y es director de sistemas de información del Seminario Evangélico, director de tecnologías aplicadas en la educación del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Pero una de las cosas que lo hace un experimentado podcaster es que ha dedicado muchas horas de su vida a un podcast que se llama Theobites. Theobites es un podcast de entrevistas sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes de información y es otro podcast que yo recomiendo, de la misma manera que Cambio 180. Theobites está lleno de horas de conversación extraordinaria sobre teología, tanto teología sistemática, pero sobre todo sobre la teología práctica y cómo el quehacer teológico se aterriza a la vida de la gente y la vida de la gente lo nutre y se da esa conversación extraordinaria. Así que mi gente, disfruten de lo que es un paraíso para los que nos gusta esto. Así que los aficionados como yo a este asunto, pues estamos hoy en un día que Papá Dios nos ha regalado, así que aprendamos mucho de estos dos grandes. Así que Dios me los bendiga un montón. Qué privilegio estar presentándolos. Excelente, gracias Ibeliz por esta presentación. Ustedes van a ver, estoy en un espacio hogareño donde van a ver movimiento. Tengo un chico por aquí inquieto que va y viene. Eso es parte de la escena de los que estamos produciendo en estos espacios que son improvisados, pero que a la vez son ricos porque hablan un poco del ambiente en donde nos encontramos. Estoy en un espacio de campo apacible, hermoso. Aquí las aves cantan todo el tiempo, hay una brisa suave. Melvin, acabamos de cosechar un racimo de plátano, lo que le llaman los mexicanos plátano macho, que es el plátano verde. Ya en la tarde haremos uso de él, a ver si hacemos un mofongo. Y uno de guineo también, me dice el agrónomo Pérez, que acaba de acercarse y decir, también saqué uno de guineo, lo fui a buscar. Bueno, vamos a comenzar con un poco de estructura para empezar o para abundar sobre esto. Es importante que tengamos en consideración que esto es un esfuerzo conjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico junto a el recinto metro de la Universidad Interamericana. Observa Ibeliz. Ibeliz, preséntate para que cambies al primer plano y vean lo que tienes puesto.
Ok, este es el producto de una cuarentena sin quien te recorte, ¿verdad? Entonces encontré este de la Inter y dije, oh, buen momento para promo. Bueno, en el caso mío, yo encontré ya cómo resolver el problema. Y yo Mire, es un encontré también, esfuerzo. mira, yo también encontré unos audífonos que te tapan, que te cubren. Bueno, un esfuerzo conjunto de Recinto Metro de la Universidad Interamericana, de Capellanía Intermetro, en la cual Ibeliz labora arduamente junto con un equipo de capellanes, y del Seminario Evangélico de Puerto Rico, quien en estos días está preparando su oferta académica para el verano y para el primer semestre año 2020-2021. El seminario no está cerrado. El seminario está más abierto que nunca. Simplemente hay unas facilidades físicas que por la cuestión del distanciamiento social, al igual que pasa en la Interamericana, pues no están disponibles para aglutinar personas. Sin embargo, desde nuestros diferentes frentes hemos seguido trabajando el quehacer teológico y la educación también teológica. Así que estén pendientes a la página, porque en la página vamos a publicar la oferta nueva de cursos intensivos en verano, y luego entonces haremos lo mismo para el curso del próximo semestre. En el camino, pues ya iremos delineando y abundando sobre cuáles serán los temas y cuáles serán los procesos y los métodos para acceder a esa educación, pero la educación no se detiene. Así que estén pendientes a eso. Volvemos a enfatizar que es un servicio público, libre de costo, para las comunidades de fe y para toda comunidad que quiera beneficiarse de este esfuerzo. Para llevar un poco de estructura en esta conversación en la cual Ibeliz va a colaborar, no solamente haciendo las preguntas que ella entienda que quiera hacer, porque ella tiene la libertad de abrir el micrófono y la cámara y hacer tantas preguntas Gracias. que quiera. Sí, imagínate, nos envolvemos nosotros allá hablando y siempre hace falta alguien que ale el cordón y decirle, vengan a tierra un momento, necesitamos una solución para esto. Pues la primera parte va a consistir en por qué hacer un podcast. ¿Por qué yo querría hacer un podcast? En segundo lugar, vamos a hablar de las limitaciones y de los errores típicos cuando se va a hacer un podcast. Y en una tercera parte vamos a comenzar a hablar de qué es lo que se necesita para hacerlo. Durante el transcurso de esta conversación, yo voy a estar compartiendo con ustedes una serie de artículos que van a enriquecer la discusión, porque tenemos apenas hasta la 1:30 para hablar y podemos estar horas y hasta días hablando de todas las temáticas que se despegan del tema principal. Así que voy a ir abundando en el camino con una serie de enlaces para que usted pueda accederlos y poder leer un poco más en detalle sobre, por ejemplo, cómo comenzar el podcast, por ejemplo, cómo definir un nombre perfecto para un podcast, cuáles son los mitos y las realidades de los micrófonos, de los cuales yo tengo aquí a mi lado mi caja del arsenal de micrófonos. Pienso sacarlos a pasear hoy. Y ni digamos de Melvin, porque si yo tengo micrófonos, Melvin me gana. Cómo subir y alojar el podcast sería otro de los artículos que vamos a estar compartiendo con ustedes, dependiendo de si es opción paga, si es opción gratuita. Hay diferentes opciones, pero principalmente no hay razones para que usted no pueda hacer un podcast. Así que comenzamos en esta primera parte, esta primera ronda, pasándole la palabra a Melvin. ¿Por qué querríamos hacer un podcast, Melvin? Define un poco podcasting, porque a veces partimos de la premisa de que todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero no necesariamente es así. A veces usamos palabras porque son palabras de moda, son palabras del tiempo actual, pero a veces quizás no todo el mundo entiende del todo qué significa ese término que acuñamos y qué implica. Así que defínelo un poco y quizás pues que nos puedas hablar de cómo hacer un podcast. Adelante. Bueno, fíjate, si uno va a Wikipedia, yo he entrado varias veces a Wikipedia y busca qué es un podcast, te dice, es una señal en RSS y ahí es que uno empieza a complicarse. ¿Pero qué quiere decir RSS? Yo lo defino de otra manera más sencilla a través de los años. Es un audio que nos llega sobre un tema casi siempre nicho, que nos entretiene, que nos añade valor y que escuchamos en la intimidad cuando nos da la gana y cuando queremos. Esa es mi definición de qué es un podcast. O sea, es un audio bajo demanda. Ahora, la otra cosa que siempre
que ha traído confusión, es si un podcast es un programa de radio, porque usa el audio, usa el micrófono, usa la tecnología de la radio, usa muchos principios de la radio, pero no es igual. Y la razón por qué no es igual, y yo he trabajado en ambos medios, la razón por la que no es igual es que un podcast se escucha diferente, se escucha por auriculares. Y esa experiencia de uno escuchar por auriculares es totalmente diferente a la experiencia de escuchar en el coche cuando uno va al trabajo escuchando la radio. La radio entretiene, la radio informa, el podcast entretiene e informa, pero además el podcast tiene un elemento muy importante para la iglesia. El podcast inspira. Y no solamente inspira, ayuda a transformar. Y no solamente transforma, sino que además el podcast te educa. O sea, si tú tienes como objetivo en tu organización de fines de lucro, sin lucro, si tienes el objetivo en tu iglesia de inspirar, educar para transformar, el podcast definitivamente es la alternativa. Melvin, eso me abre quizás la pregunta y me disculpan, tengo que poner a grabar esto. Si no lo pongo a grabar, tenemos unas dificultades. Así que déjeme subsanar este error. Estamos en una presentación de Podcasting 101, donde vamos a trabajar los argumentos sobre el podcasting, un ABC. No aspiramos a cubrir todos los temas porque tratar de hacerlo es estar horas y horas y horas y no lo tenemos disponible. Tenemos disponibles hasta las 1:30. Melvin, mencionas entonces audio bajo demanda. O sea, que lo que quieres decir es que se consume cuando se quiera, donde quiera y como quiera, al ritmo que se quiera. Una pregunta y un planteamiento que tú y yo hemos discutido varias veces y que he tenido diversos puntos de vista, es que el podcasting es un espacio para crear material original, es decir, producir para el medio. Estamos encontrando personas que echan manos del medio, sin embargo, optan por reempacar un culto que ya habían grabado, que lo que hacen es que le despegan el elemento auditivo a ese video que se creó de un culto en vivo, de una actividad en viva, y entonces lo que hace es que se pone como tal dentro de ese empaque y se saca bajo podcasting. O sea que estamos haciendo un enlatado, o estamos reempacando algo que está hecho para un formato vivo para llevarlo a un medio asincrónico. Hay una diferencia aquí, o sea, yo puedo reempacar, debería crear medios originales, cosas que tengan un formato adecuado para lo que es el podcasting en términos del dinamismo, en términos de factor tiempo, en términos del contenido. ¿Cómo podemos equilibrar estas dos posturas? Fíjate, yo creo que hay una cosa que nosotros olvidamos a veces en la comunicación, y es que el medio tiene un impacto en el mensaje que nosotros comunicamos. Por ejemplo, cuando existían los discos de 45 Revolución, ¿tú te acuerdas de eso? Porque tú eras ya un muchacho adulto. Los discos de 45. Yo no había nacido cuando eso. ¿De qué tú hablas? ¿Del que se le ponía la ruedita? Exacto. Los discos y había que ponerle 45. No, era yo no una recuerdo canción eso. por un lado y una canción por el otro. El medio era el disco pequeño, ¿no? De 45 revoluciones por minuto, RPM. Pero el medio limitaba el contenido. No se podía grabar una canción más de 4 minutos. Ahora nosotros no tenemos límites cuando vamos a producir una canción, porque el límite es sencillamente la aceptación del público. Y nosotros se nos olvida eso, se le ha olvidado a la radio. Los primeros 10 años del podcasting en España, en México, fue realmente programas de radio que se reempacaban, que fueron hechos pensando en la gente que está escuchando en el coche, que tú no sabes cuándo empiezan, si empiezan a mitad del programa o al final, que tú no sabes si te van a escuchar, entonces tú tienes que estar recordando todo el tiempo, no se vayan, que después de estos anuncios viene tal cosa. Entonces, eso no existe en el podcast.
Igual lo que sucede en la iglesia. Cuando nosotros estamos predicando en una iglesia, el pastor está frente a una audiencia que lo conoce, está frente a una audiencia que realmente tiene confianza en él, una audiencia que él ve y que si ve que se están durmiendo antes de que ronquen, puede cambiar el ritmo, puede cambiar la velocidad de la voz, puede estructurar de otra manera el mensaje. Entonces, ese detalle del medio del sermón que se da en una audiencia en vivo, tú no lo tienes en el podcast. En el podcast tú tienes otros elementos. En la radio están cada 5 minutos tratando de recuperar la audiencia. Los podcasts no, los podcasts, según todos los estudios, se escuchan de principio a final y la gente no viene a mitad del podcast a escucharlo. Vienen al principio y tenemos la ventaja, por ejemplo, yo voy al supermercado cuando iba y cuando iba al supermercado yo estaba escuchando un podcast y mi esposa me dice, te tardaste demasiado. Es que el podcast estaba muy bueno. Pero hay otras veces que yo decía, me monto en el coche, detengo el podcast y cuando regreso a la casa lo continúo escuchando. O sea, eso no lo puedo hacer con la radio. Por eso la radio vio ese beneficio y los pastores ven el beneficio de reempacar el contenido. Yo no estoy en contra. Hay muchas opiniones. Hay gente que está en contra. Yo lo respeto porque es verdad, la radio es un medio diferente al podcast, se escucha diferente. El altar también es diferente al podcast. Yo no lo rechazo, pero yo creo que se debe hacer tomando en cuenta realmente cuál es el objetivo. Si el objetivo es sencillamente alcanzar a gente que no vino a la iglesia por alguna razón, está perfecto, pero no creas que vas a lograr el mismo efecto que tú logras. Inclusive los ruidos que hay en una iglesia afectan, distraen la atención. Entonces no es lo mismo y yo no lo recomiendo como estrategia principal, sino como una estrategia para lograr un objetivo, que es el objetivo de proveer un contenido a una persona que ya te conoce, que es consecuente, pero que no pudo venir ese día al culto. Yo, conociéndote como te conozco, que de hecho, Melvin y yo nos convertimos en amigos a través del podcasting. Sí. Si yo terminé en el podcasting fue porque yo tuve un momento mágico donde yo escuché uno de los podcasts de Cambio 180 y le escribo a Melvin lo mucho que me gustó y lo bien que me hizo. Y inmediatamente él me escribe hacia atrás y me dice, te quiero entrevistar porque miré tu perfil y tú tienes algo que a mí me interesa, que es hablar de tecnologías y espiritualidad. Y la semana próxima ya estábamos grabando. De ahí yo me enganché con el podcast de una manera que aprendí todo lo que pude. Melvin es mi papá en esto. Una persona a quien yo admiro mucho, he querido mucho, pero he creado un lazo de amistad al punto de que el podcast nos llevó al encuentro físico, de vernos a cada vez que podemos, a darnos un café, a hablar y darnos cuenta de lo que tenemos en común, de las cosas que nos unen, las cosas que nos apasionan, y a cada rato nos llamamos y estamos horas muertas hablando de cosas que cualquier otra persona escucha y dice, pero ¿qué le pasan a estos dos que están hablando ahí de cosas técnicas? Yo disfruto mucho cada momento con Melvin. Melvin, conociéndote entonces, cuando tú me dices que tú te tardas más en esa compra en el supermercado, lo que me estás diciendo, conociéndote yo, es que la narrativa que ese podcast tiene te apeló de tal manera que no hubo forma que tú te desconectaras. Háblame un poco de contar historias. ¿Es necesario eso, de echar mano de recursos, contar historias? Una vez yo fui a un curso de contar historias con gente de National Public Radio, que son los creadores de podcasts que han tenido más éxito en Estados Unidos y en el mundo, con podcasts que cuentan historias. Y me acuerdo que uno de los profesores en el curso decía, hay que hacer como los pastores. Y yo, ¿qué? Hay que hacer como los pastores que cuentan historias. Y yo decía, este se refiere a Jesucristo, porque realmente la técnica de comunicación que utilizaba Jesucristo era contar historia, hablaba de lo desconocido para hablar de lo conocido. Pero a veces los predicadores modernos se han ido por las ramas, ¿no? Y no toman en cuenta la audiencia, no toman en cuenta que desde chiquitos nosotros estamos escuchando historias, que las historias es como cuando alguien nos habla al oído y nos narra un cuento, captura nuestra atención, y si esa historia tiene un punto de inicio,
tiene un punto de crisis y tiene un punto de desenlace. Y al final tiene un aprendizaje. Esa historia puede comunicar. Cuando yo aprendí creyendo que iba a aprender algo nuevo, yo digo, pero yo no he aprendido nada nuevo. Yo he reafirmado que el estilo de comunicación de siglos que tenían los grandes comunicadores que aparecen en la Biblia es el estilo de comunicación que necesitamos hacer. O sea, es un estilo de comunicación de contar historias. A mí me llamó mucho la atención ese hecho de que las historias de conflicto. Por ejemplo, yo entrevisté a una experta en marketing de contenidos de Costa Rica, una consultora, y me dice ella, las empresas están empezando a utilizar el audio porque el audio tiene una sensibilidad especial que toca el corazón. O sea, la voz tiene un impacto que no tiene la palabra. Nosotros estamos de 2 a 3 minutos leyendo un artículo de un blog, pero estamos 1 hora escuchando un podcast. Entonces eso tiene una diferencia por la voz. La voz le da una sensación que inclusive los grandes youtubers dicen que un video con un mal audio no sirve, porque la voz nos captura, ¿no? Y yo digo, fíjate, qué interesante. Esta muchacha me decía, Melvin, las mejores historias que están contando las empresas en los podcasts y en los videos son historias de un problema, una historia que tiene un conflicto y luego una historia de una solución que produjo un aprendizaje. Y yo pensando, esto es lo que usábamos en la iglesia que se llamaba testimonio. O sea, el efecto de una vida que se encontró con la palabra de Dios, que tuvo una transformación y que ahora puede decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, ese tipo de comunicación que aparece en la Biblia, que ha sido utilizado por la iglesia, es efectivo. El problema es que nosotros nos distraemos y empezamos a hacer otras cosas, que no quiere decir que no busquemos creatividad, porque una de las características del podcast es que el podcast te permite experimentar, te permite hacer cosas que otros medios no tienen. Por ejemplo, cuando yo era gerente de una emisora de radio, el que producía las noticias, el director de noticias era Luis Penchi, famoso periodista, amigo. Si está por ahí, lo saludamos. Está por ahí, debe estar por ahí. Saludos a Penchi. Ya me ha agarrado varias veces ya en el programa de radio y es bien incisivo. Me encanta hablar con él. Penchi traía las ideas y eso, pero yo tenía que probarlas. Entonces, sencillamente, ahora en el podcast, si Penchi estuviera haciendo un podcast, no tendría que pedirle permiso a nadie. Él haría su estilo, que es un estilo fantástico. Para mí, uno de los mejores periodistas que yo he conocido. Ahí está el detalle de la línea editorial. El podcast no responde a líneas editoriales, sino que tiene entonces una libertad de uno poder expresar un contenido con sinceridad, con honestidad. Es importante que la sinceridad y la honestidad estén en nuestros esfuerzos y que ese contenido se pueda brindar también sin el límite de los cuartos de hora, porque en radio los cuartos de hora cortan el contenido y a veces es bien atropellado hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que estamos hablando libremente, con calma, vamos construyendo argumentos sin estar pendiente a los cuartos de hora. Lo otro, Melvin, que te comento para que tú puedas abundar, mencionaste la voz. En la narrativa la voz es importante y esto no es radio. Le hago el ejemplo. Melvin en uno de los artículos de él en Vía Podcast menciona lo siguiente sobre el tono que uno usa cuando uno va a hablar. La radio trabaja en fa. Do, re, mi, fa. Viene que estamos aquí y estamos preparándonos para la oferta de la hora. Quédese pendiente. La primera llamada, la segunda llamada, no la tercera. Entonces, eso no es el tono de un podcast. Cuando yo voy a hacer Theo Bytes, yo quiero establecer una conversación de café. Así que yo uso re, do, re. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theo Bytes. Hago eso, ¿por qué? Porque yo quiero establecer una conversación de mesa. Esto no es, yo no tengo prisa por los cuartos de hora. Yo no tengo prisa por entregar mi contenido. Yo quiero conversar sobre eso. Así que, Melvin, te paso la palabra para que puedas abundar.
Esa es una de las grandes diferencias entre la radio y el culto, la iglesia y los podcasts. Porque en la iglesia también, el pastor empieza, cuando ve que la gente se está durmiendo, empieza, no hay necesidad, porque es como si nosotros estuviéramos hablándole al oído. Yo no quiero que cuando yo le estoy hablando en el oído a alguien, gritarle, porque gritarle a una persona a través de auriculares no es lo mismo que subir el tono cuando tú estás hablando en público. Son dos mundos totalmente diferentes. La voz comunica emociones. La voz tiene que sonar como la voz de un amigo. ¿Sabes cuál es el vacío que más han llenado los podcasts, a mi juicio? Y esto te lo voy a decir sacado del corazón. Yo me gusta mucho la historia y decidí ahora en esta pandemia, dije, voy a escuchar, voy a ver documentales históricos. Y empecé a ver todas las series de historia del Imperio Romano, de Europa, de Asia, de América. Y cuando termina todo eso, cuando hemos terminado, llevamos ya 6 semanas, mi esposa y yo, toda la noche viendo documentales de historia, para que veas cómo transforma la pandemia uno. Yo digo, hay 3 cosas que yo puedo ver de todos esos documentales. La gente fue engañada, la gente perdió confianza, la violencia era producto de la ambición. Y vemos ahí 3 elementos. Vemos a los líderes políticos en todas las etapas, los líderes políticos, los líderes religiosos y los líderes empresariales. Entonces, cuando uno se da cuenta y dice, ahora yo entiendo por qué la generación milenial no cree en nada, no cree en las marcas. Las marcas tienen el mismo problema que tienen las iglesias, porque hay una falta de confianza. Y los políticos tienen el mismo problema. Hay una falta de confianza. La gente dice, estoy cansado de las mentiras, estoy cansado de las verdades a medias. Entonces, están buscando algo que les genere confianza. Y lo que más genera confianza es la voz. Yo creo que, por supuesto, no solamente la voz, es lo que tú dices. Es como tus valores actúan de acuerdo a lo que tú dices. La nueva generación está pendiente más, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Entonces, sencillamente las marcas, las empresas sin fines de lucro, todos tenemos que buscar la manera de ganarnos la confianza. Y la manera de ganarte la confianza comienza con la voz. La voz da confianza, la voz seguida de una vida llena de valores. Y estoy hablando aquí de valores que realmente se reflejan en todo, ¿no? No que son valores seleccionados, que son unos valores solamente que los uso cuando me conviene. No son valores de vida, son los valores de los que nos habla el Evangelio, que son transformadores, que son revolucionarios. Y la voz para mí es el primer elemento. Yo siempre pienso que esas historias y la historia del mundo no se repiten los problemas, porque hasta las pandemias, cada 100 años se dice que hay una pandemia como esta, hasta las pandemias generan que la gente tenga que repensar y decir, yo voy a repensar mi vida, ¿no? Es un momento de para y enciérrate y tienes que encerrarte a pensar el futuro tuyo y del mundo. Para mí, el audio estamos en la revolución del audio y una de las razones es porque inspira confianza. Porque no es lo mismo leer algo que escucharlo donde la gente te habla en un tono conversacional, donde hace una pausa. No es lo mismo decir una cosa con pausas que sin pausas. No es lo mismo decir algo en un tono alto. Por ejemplo, cuando yo dirigía las operaciones de las sociedades bíblicas, yo tenía un empleado en Kenia, tenía un empleado en Alemania, tenía un empleado en Inglaterra y tenía un empleado en Egipto y otros empleados en Miami. Y yo sabía que cuando yo me comunicaba con ellos, tenía que
lo más difícil decirlo con la voz. Porque si lo decía por escrito, cada uno lo iba a interpretar en su cultura, en su momento, y le iba a dar el tono. Entonces, para yo lograr objetivos mayores que pudiéramos lograr los grandes sueños que teníamos, siempre decía, lo más importante yo lo dejo para decirlo de uno a uno, verbalmente, ¿no? Y ese es el poder de la voz. El poder de la voz es que la gente se da cuenta si tú estás diciendo algo del corazón o lo estás diciendo sencillamente porque lo tienes en la cabeza o porque te lo metiste en la cabeza para manipular la situación. Ese es realmente, para mí es la revolución y no es nueva, no es nueva. Hay que ir a la Biblia y encontrar el uso de la voz. Me gustaría que alguien escribiera, Jesús, uno de los teólogos biblistas que tú conoces, que haga un estudio sobre el impacto de la voz en el Antiguo Testamento. Yo conozco ya una teóloga que está aquí presente que podría arrojarnos luz con esto. Mira, Belvin, pues entonces es importante, y Beli, quiero que abras el micrófono para que puedas hacer comentarios en breve. El tema, es importante el tema de nicho. O sea, que encontrar el tema de pasión, porque es un tema de pasión. Cuando uno va a trabajar un podcast, uno debe trabajar un tema de pasión. Y no debe trabajar un tema pensando que esa es la tendencia. O sea, si ahora mismo yo me dedico a hacer un podcast sobre finanzas, aunque me gustan las finanzas y yo las domino, la verdad del caso es que me va a hacer infeliz yo hablar de finanzas. Entonces, en ese sentido, a esa infelicidad se va a traducir en el micrófono y en la entrega de ese contenido. Debe ser un tema de pasión, debe ser un tema nicho. No se debe tratar de aspirar a hablar de todo a la vez. O sea, porque entonces uno trata de hablar de todo y termina hablando de nada. Es importante hablar sobre temas específicos que sean temas de pasión, con una buena voz, con honestidad, con transparencia, saber que hay una audiencia para eso que probablemente no sobrepase las 200, las 500 personas al mes, y eso no hace exitoso un podcast necesariamente. Lo que lo hace exitoso es que se entregue bien, que se haga con amor, que se haga con la mejor intención del mundo. Entonces, yendo en cómo hacer el podcast, es importante que usted sepa temas, que tenga un tema nicho, que sepa dónde lo va a dirigir. Entonces, antes de pasar al tema de cuáles son las limitaciones y errores típicos que cometemos con el podcasting, yo quisiera darle la palabra a Ibeliz para que pueda compartir y reaccionar un poco de lo que ha ido escuchando. Pues mira, para mí fue bien importante que comenzaran hablando sobre la diferencia de, digo, obviamente como pastora, ¿no? O sea, para mí es bien importante que pudieran hablar la diferencia de simplemente tomar un audio del culto y pasarlo al podcast y ya, porque hay unos elementos de, como decía Melvin, de la dinámica que se está dando ahí que no es la misma que se da en el podcast. Yo soy una aficionada, yo no hago nada como ustedes en serio, pero sí cuando voy a trabajar el mismo tema del domingo en el podcast, lo que hago es que hago una versión para podcast. Y aunque yo lo haya predicado ya el domingo, mi versión de podcast es diferente. Bueno. Usualmente empieza con una pregunta, como para estimular la mente. Así que eso, pues, aportar por ahí, por si acaso algunos de los pastores están pensando, ¿verdad?, cómo trabajarlo, eso puede ser una opción. O sea, hacer una versión que sea más custom, incluso en la manera, como decía Melvin y como decía Chu, en la manera en como uno se proyecta frente a ese micrófono, ¿no? Como uno se proyecta, que no es jamás ni nunca la misma que como uno se proyecta en el púlpito. Melvin, la parte de las narrativas me parece tan puntual para que la audiencia nos va a ayudar, o sea, no solamente para el podcast, sino para todo lo que hacemos. Estamos en una época, ¿verdad?, de un reavivar de las narrativas, porque hemos podido darnos cuenta una vez más que ese racionalismo, ¿verdad?, ese pensamiento racional, matemático, científico, de una manera con los años se desvinculó de la parte emocional, de la parte de la narrativa de la vida. Y el ser humano es un ser humano que está hecho de narrativas, está hecho de historias, está hecho de mis historias personales, de las historias de mis viejos, de las historias de mis abuelos, de las historias de mi tradición bíblica, de las historias de mi tradición religiosa. O sea,
está hecho de historias y obviamente pues cuando nosotros nos hablan en narrativa, ¿qué hacemos? Abrimos el corazón ahí, y en la narrativa pues también la gente impregna su pasión por lo que hace, como decía Chu, así que yo creo que lo que he hecho es hacer como un resumincito para los que entraron más tarde. Sabes que... Muchas gracias. Sí, adelante, Melvin. Yo tuve tuve dos personas que influenciaron mucho mi vida. Una fue mi abuela, una persona que no sabía leer y escribir, venía de un hogar muy pobre. Y yo todavía me recuerdo la voz. Cuando yo quería hacer algo o hacía algo, porque yo estoy desde los 17 años estoy haciendo negocios y emprendimiento. Y cuando yo hacía algo, yo recuerdo su voz y las experiencias que ella me contaba. Entonces, todavía yo tengo recuerdos de la voz de mi abuela que tuvo un impacto en mi formación en todos los sentidos. Y el segundo que tuvo un impacto en mi formación fue un ciego, un primo ciego, que cada vez que, cuando yo empecé en la radio, él era imagínate, un ciego que escuchaba la BBC de Londres en Puerto Rico en la década del 60 y que vivía todo el tiempo escuchando radio. Cuando yo empecé la radio, ese me decía, no puedes hablar así. Y me daba consejos, y no solamente en el área profesional de la voz, sino también en todas las áreas de la vida. Entonces, uno tiene un amarre entre la voz, las historias y el amor y la gente que quiere a uno y que tiene un impacto en la vida de uno. Yo creo que nosotros tenemos que regresar a eso, a regresar al poder de la voz, al poder de contar historias y luego repensar cómo hacerlo en otro medio. O sea, en el altar es una manera. Y ver, tú mencionaste algo muy interesante. Dijiste que tú tomabas tu sermón y lo reempacabas, pero comenzando con una pregunta. Para mí lo más importante ahora, para los comunicadores de todo tipo, para las empresas, para los sin fines de lucro, para las iglesias, para todo el mundo, es hablar de las cosas que la gente se está preguntando. No es hablar sencillamente de lo que a nosotros nos gusta. Claro, eso es importante también porque nosotros también tenemos gusto, pero a lo mejor nosotros estamos haciendo un podcast, qué sé yo, de vida matrimonial y nosotros estamos enfocándolo de un lado cuando la gente se está haciendo otras preguntas. Y hay muchísimas herramientas online gratuitas y de pago para nosotros saber qué se está preguntando la gente en Dr. Google. Yo siempre comparto dos, pero hay muchísimas más, muchísimas más. Y yo creo que ahora mismo un aspecto muy importante en esta etapa de la generación millennial que no cree y la generación Z que no tienen confianza ni en nadie, ¿no? Es una buena manera de saber si nosotros queremos alcanzarlos a ellos, o sea, queremos que nos escuchen, o no importa el público nos escucha. Nosotros tenemos que saber dónde están, qué preguntan, qué dudas tienen. Y el contenido debe responder siempre a qué es lo que ellos están preguntando. Así que yo genero el contenido de todos mis podcasts. Cuando yo comencé Cambio 180, lo comencé porque tenía mucho interés en los tres temas que tenía, la Biblia, comunicación digital y el liderazgo. Y también yo era muy crítico, pero por mi posición no podía expresarme. Y un día un amigo me dice, oye, deja ya de estar criticando en privado y ponte a hacer algo para cambiarlo. Y dije, oye, qué bueno. Ahí fue que yo comencé un podcast. Y dije, yo voy a comenzar un podcast porque en estas tres áreas de transformación yo quiero entrevistar a gente que está haciendo cosas extraordinarias para que compartan sus conocimientos y de esa manera va a ser mi contribución a este entorno. Pero por otro lado, lo más interesante no es que la gente aprendió, es que yo también aprendí. O sea, uno no puede parar de aprender. Cuando uno detiene de aprender, cuando uno detiene su aprendizaje, detuvo la vida, ¿no? Y hablábamos con Ibeliz del Alzheimer,
como el impacto y las recomendaciones de que hay que seguir haciendo cosas innovadoras, lo que no hacemos normalmente, aprendiendo también para que el cerebro esté activo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas. Para mí, las razones que una iglesia necesita para usar los podcasts es alcanzar las nuevas generaciones, la Z y la millennial, que cada día están más lejos. Segundo, para llevar un mensaje más allá del vecindario, porque el podcast es internacional. Un amigo me decía, ¿y cuál es el reto? Bueno, que tienes que pensar. Ajá, esa es otra diferencia con el sermón de la iglesia. El sermón de la iglesia, tú estás hablando de lo que la gente conoce, del vecindario, del país, del problema. Inclusive usas expresiones que solamente la gente local entiende y que otra gente en otros países no entienden. Claro, ahora estamos en la internacionalización de la comunicación. El acento no es tan importante, ¿no? El acento está en todo el mundo. Les cuento, un día yo estuve en España con mi esposa, el año pasado fue. Estuve con mi esposa en España y fuimos al lugar en España donde Cristóbal Colón se reunió con la reina y donde tuvieron la conversación para la reina apoyarlo y descubrir el nuevo mundo, ¿no? Que fue lo que pasó. Yo estuve allí y está la guía del lugar y cuando ella termina dice, bueno, nosotros creemos que realmente esto es solamente para nosotros, pero esto fue antes de que existieran los puertorriqueños con el reggaetón. Imagínate, en el museo de donde estaban hablando de Cristóbal Colón, la guía está citando algo de la música de Puerto Rico que aunque no te guste, a algunos no les gusta, pero que ha tenido un impacto mundial. Entonces estamos en una etapa internacional. Donde quiera que vamos, ya la gente conoce nuestro acento. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas que los distraen. Y si vamos a hablar más allá del vecindario, tenemos que estar seguros de que lo que decimos no lo desconecte. Y lo que decimos en el culto lo puede conectar, lo puede desconectar o lo puede conectar. Y lo tercero es que yo creo que debemos usar los podcasts para una organización sin fines de lucro y para las iglesias, para multiplicar la vida de los contenidos que hacemos. Yo he predicado y cuando predico lo tomo en serio y le dedico muchas horas a la preparación, a la investigación, pero después yo digo, caramba, fíjate, lo que dije se quedó en ese grupo. Cuando uno entra a lo que se llama ahora el marketing de contenidos, que no es otra cosa que un contenido que soluciona problemas y un contenido que se reutiliza. Entonces, yo les recomiendo a todos los comunicadores, piensen desde el principio, que lo que ustedes están creando lo puedan reempacar en diferentes medios, haciendo los ajustes necesarios. O sea, de la misma manera que yo digo que un sermón de un pastor en una iglesia no necesariamente tiene un impacto a nivel internacional en un audio, pero el contenido él lo puede reempacar para un audio como dice Ibeliz, que lo reempacó haciéndolo de otra manera. Lo puede reempacar para un libro. Yo conozco gente, Michael Hyatt, que fue director de una de las casas publicadoras más grandes de Estados Unidos. Y él escribe sus libros, según lo dijo en un podcast, escribiendo artículos, haciendo ebooks, que luego, una vez al año, se retira a una montaña por allá. Me imagino que se retira aislado con la computadora, nada de internet, y empieza a escribir y a tomar todo ese contenido y convierte el libro. Y es un bestseller en Amazon. Todos los libros que saca, prácticamente todos tienen un éxito extraordinario. Entonces, ¿qué te permite? Tú creas el contenido, lo pruebas, te das cuenta de que la gente está reaccionando, que hay algunas cosas que dijiste que la gente le está reaccionando más y te dices, cuando lo vaya a reempacar voy a ampliar eso porque me di cuenta que la gente necesita más.
Y así vas hasta que al final lo conviertes en un libro. Ese es un ejemplo, ¿no? Que el libro pues le da una vivencia, o ¿cómo se llama? Extiende la vida sin límites, sin límites. Y por eso tenemos la Biblia, ¿entiendes? Sí. Pero qué bueno que nosotros podemos pensar en estas 3 razones para usar los podcasts, que son las nuevas generaciones, llevar el mensaje más allá del vecindario y multiplicar la vida de un contenido útil. A mí me gustaría Melvin. que fuéramos Ay, pasando, sí, perdón. perdóname, sí, me gustaría que Hablé fuéramos mucho, pasando hablé a... mucho. No te preocupes, no te No, preocupes, está tenemos el riquísimo. tiempo. Tenemos el tiempo. Me gustaría que fuéramos hablando ya de las cosas los errores típicos y las cosas que debemos considerar, pero antes de eso, Ibelis tiene por lo menos 2 preguntas de audiencia que quiere ir ya tramitando a través de este conversatorio para ir añadiendo también esa parte de la reacción en vivo. Adelante, Ibelis. Claro, sí, porque nos va a dar un poquito de orden para poder llegar a lo que estás diciendo. Antes de llegar a los errores, la gente quiere saber que le demos los pasos básicos, pensando que tenemos personas aquí que están en cero, que no tienen una idea de qué hacer. Se pararon frente a la computadora y ahora ¿qué hago? Quiero hacer un podcast. ¿Qué hacemos, Melvin? Ok, en primer lugar, yo creo que hay que definir por qué quieres hacer un podcast. Yo creo que el error más común es uno hacer un podcast porque alguien lo está haciendo. El podcast da trabajo, o sea, uno, vamos a ponerlo bien. Es fácil hacer un podcast. Es fácil hacer un podcast. Pero de la misma manera que es fácil ahora publicar un libro en ebook, hacer un buen libro toma tiempo y hacer un buen podcast toma tiempo. Entonces, tú tienes que estar seguro por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, hay gente que lo está haciendo con el objetivo de crear una marca. Hay gente que lo está haciendo con el propósito simplemente de ayudar a la gente en una categoría que le apasiona. Y hay gente que lo está haciendo para aprender. O sea, uno puede hacer un podcast no porque uno es experto en ese tema, sino porque a uno le interesa. ¿Recuerdan lo que yo le dije en Cambio 180? Yo aprendí muchísimo porque sencillamente estaba entrevistando a expertos. Entonces, todo depende cuál es el motivo. ¿Y por qué es importante saber cuál es el motivo? Porque van a llegar días que no vas a tener deseo de hacerlo. Y ese día que tú no vas a tener deseo de hacerlo o que tienes muchas ocupaciones. Mi primer podcast largo, que fue Cambio 180, yo lo hacía mientras viajaba 2 semanas por el mundo. Viajé 80 países y viajaba 2 semanas al mes por el mundo. O sea, yo estaba montado en un avión. Mi colección de maletines en mi casa es grandísima. Y estaba viajando constantemente por todo el mundo. Esta semana estaba en Europa, la otra semana estaba en Asia, iba a China 2 y 3 veces al año. Entonces, producir un podcast a veces no era cómodo, porque yo estaba en un hotel, la señal de internet era buena para descargar, pero no buena para subir. Y me pasó muchísimas veces. Entonces, cuando me pasaba eso y yo me tenía que levantar a las 2 de la mañana, cuando todo el mundo estaba durmiendo en el hotel para poder subir el podcast al alojador, yo decía, esto lo estoy haciendo sencillamente porque tengo pasión por el tema. Entonces yo creo que lo primero es que el tema le apasione. No sé si Jesús quiere añadir algo. Sí, ese tema de pasión es importante, aunque también tiene que estar en el elemento que también Melvin ha establecido de que hay que también mirar cuáles son las necesidades de las personas, porque la razón para hacer un podcast puede ser un objetivo final de vanidad, de que yo quiero escuchar mi voz y quiero decirle a la gente que tengo un podcast, que me escuchen, o más bien se puede convertir en un servicio. En ese sentido, muy importante es la intención dentro del corazón de lo que estamos haciendo. ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Cómo servimos con lo que estamos haciendo? Aquí Angelique ya va preguntando que cuánto debe durar un buen podcast. Mira, un buen podcast no debe pasar de 45 minutos por experiencia propia. Aunque yo traté de hacerme el firme propósito de dejarlo en los 25, que es el número mágico y perfecto, la verdad del caso es que Theo Bytes se me pasaba en ocasiones con 55, 1 hora, hora 5, y en ese sentido
el tiempo debe ser un tiempo propicio para que una persona pueda escucharlo quizás de una sentada, pero un podcast de 1 hora no es aconsejable. Aunque yo lo hago de 1 hora, no es aconsejable. 30 minutos, 25 minutos son buenos. En los pasos para comenzar un podcast, te doy la palabra ahora, Melvin. En primer lugar, tienen que escoger cuál es el tema. Hay que escoger un nombre. Ya les compartimos por ahí un enlace de cómo uno escoge un nombre para un podcast. Por ejemplo, Cambio 180 es un nombre corto, fácil de recordar, con un dominio disponible. En el caso mío era Teo Bytes, Teo de teología, Bytes de unidades de información, no mordidas, unidades de información. Y entonces están las dos cosas unidas en un concepto que me permitió buscar un dominio para eso. Evite nombres largos. El podcast de Blancanieves y los 7 enanitos. No haga eso. Eso no es mercadeable, no permite que las personas puedan memorizar el nombre. Hágalo con un nombre que explique lo que usted está haciendo, de qué se compone y eso, pues entonces que resuma el nombre. Evite nombres como por ejemplo Blancanieves y los 7 enanitos con Jesús Rodríguez Cortés. Eso es un nombre fatal. Escojan nombres cortos. Su nombre está ubicado en un área que está para el autor de ese podcast, así que usted lo puede colocar allí. Hay personas que lo hacen por autopromoción. No es aconsejable, de hecho, puede caer en algún tipo de infracción en los nuevos términos de uso de la plataforma de podcasting, particularmente en Apple. Pasos. Después que usted escoge el nombre y usted escoge la extensión de tiempo, es importante que usted tenga la diagramación, cómo va a hacerlo. Por ejemplo, Ibeli ya dijo, hago una pregunta, pongo un intro, trabajo el tema, ya sea entrevista, ya sea yo mismo, y hago un cierre que deje a las personas deseando más, un cierre alto, un cierre alegre, un cierre que me deje también meditando sobre eso. Tengo que añadir aquí que evite estar utilizando materiales con derechos de autor. Existen materiales disponibles libres de derechos de autor para que usted no tenga que incurrir en una falta por estar usando material que tiene derechos de autoría por otra persona que no es usted. Eso le puede traer dificultades, eso puede ser contraproducente con el podcast. De ahí escoger el hospedaje. Existen varios hospedajes para podcasting. Hay unos de uso gratuito y hay otros de uso pago. En el caso mío, yo encontré en los gratuitos la bondad de poder hacer un podcast, probar si funciona, y si funciona, pues uno más adelante lo aloja en otro servidor. En el caso mío, yo lo alojé en un servidor que me provee una cantidad de tiempo para poder alojar cierta cantidad de podcasts, poder lanzarlos por todas las plataformas puntualmente y poder tener una página integrada para ese podcasting. ¿Por qué? Porque yo había hecho una página en WordPress, la misma fue objeto de ataque cibernético en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones que fue objeto de ataque cibernético fue porque yo trabajé el tema de la trata humana con los niños, con niños y niñas a través de la internet. Entonces eso me generó una serie de ataques que la primera vez pude sobreponerme, pero la segunda vez me desbarataron la página. ¿Qué hice? Trasladé mi página principal entonces a el hospedaje mío, que me provee para yo poder organizar los audios, que se vean bien y todo, pero el fin principal es que un podcast salga por las plataformas principales de podcasting, como lo son Stitcher, Audioboom, plataformas como Apple Podcast, existe también la de Google Podcast, se puede trabajar por Spotify, se puede trabajar por TuneIn, o sea que usted tiene una serie de plataformas en las cuales usted puede hacer presencia simultáneamente, incluso YouTube. Se pueden publicar podcasts en YouTube, aunque habemos quienes tenemos diferentes opiniones. Si es en audio y una persona recibe un video con un audio, se va a sentir algo engañada. Así que es mejor lanzarlo en el formato nativo que es audio. Si usted quiere transferir el podcast a video, eso es válido también, pero sería ya un formato multimedia colocado en YouTube. El punto es que el hospedaje le permite cierta versatilidad en términos de poder distribuir los audios como usted quiere, con la calidad que quiere, y a la vez poder tener un lugar de resguardo de esos audios. En vez de un servidor suyo, es un servidor rentado. Le permite también transmitir en vivo en algunos casos.
También el hospedaje le permite eso. Otro paso para podcasting. Ya hablamos de nombre, ya hablamos de contenido, hablamos del hospedaje. Ahora, lo próximo es el arte. Tienen que crear un arte con los formatos que piden, encuadrados, para que quede bien. Evita utilizar un micrófono en el arte de podcast. Si es un podcast, se parte de la premisa de que usted está usando un micrófono como este que yo tengo aquí, el AK Lira. Use... Te envidio. ¡Ay, qué show eres! ¡Dios mío! Claro, después que alguien dice por ahí que le encanta oír los pajaritos y los ruiseñores a través de tu micrófono, tenías que hacernos eso, ¿verdad, Melvin? Estamos aquí encerrados. Mira, Chu, sí, cuando dale. te repongas de este golpe que te dimos aquí, en lo que te repones, estamos poniendo tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook los enlaces que tan amablemente Melvin nos ha provisto a través de viapodcast.fm. Los enlaces para los artículos y para los podcasts, valga la redundancia de lo que estamos hablando, en el cual él nos da ya más detalles de cada una de estas cosas, como por ejemplo dónde subir y alojar tu podcast, pues porque aquí el tiempo no nos da para hablarle de las bondades de cada plataforma, pues ahí Melvin los ayuda con eso. También las realidades, mitos y realidades de los micrófonos, pues también ahí añadimos un enlace para que usted pueda buscar mejor información sobre qué tipo de micrófono les recomendamos o qué tipo de micrófono Melvin les recomienda y cuál es mejor para usted. O básicamente el micrófono es como las tijeras de un estilista, ¿no? ¿Verdad que sí, Melvin? ¿O dije algo que no? No, está correcto. La tijera de un estilista es la que a él mejor le siente entre sus dedos, en el feeling, en el efecto que quiere dejar en el cabello. Ay, fíjate cómo las mujeres nos vamos con esa cosa del cabello. Porque... Eso es efecto coronavirus. Sí. Las yo no ilusiones pude, son del cabello. Pero es una... no, o sea, pero... Yo no pude pasarme la secadora hoy, pero más o menos. Pero mire, no lo digo pues porque eso es tan recurrente y siempre oímos decir a personas como Melvin y como Chu, el que a usted le haga bien, a usted le sienta. Y claro, hay unas particularidades como las diferencias entre condenser y dinámico y ese tipo de cosas que las deben de ustedes saber para cuando lo vayan a elegir y para qué lugar. Pero eso Melvin se los contesta en viapodcast.fm. Fíjate que tú has dicho algo muy importante y es el micrófono que mejor le sirve, porque es una pregunta que todo el mundo hace, ¿qué micrófono? Yo le digo a la iglesia, otra razón por la que las iglesias tienen que hacer podcast, porque no tienen que comprar equipo. Ahí en el altar tienen un micrófono que casi todas las iglesias usan, el Shure SM58, que vale $100. Llévese ese micrófono, comience con el más económico que se oiga bien para el espacio donde usted graba. Por ejemplo, Ibeliz ahora tiene un espacio donde se oye bien. ¿Por qué? Porque tiene la biblioteca está detrás de ella. La voz de ella va hacia el frente, rebota, pero cuando llega y rebota hacia atrás y el micrófono lo vuelve a recoger, los libros absorben. Entonces, eso ayuda. Yo aquí tengo unos paneles acústicos, ¿no? Pero si tuviera aquí libros, ella tendría, ambos tenemos el mismo efecto, que es que absorba. Pero los micrófonos son particulares. Por ejemplo, la voz de Ibeliz no es la misma voz de Jesús ni la mía. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tonalidades. Especialmente hay una gran diferencia entre la voz de una mujer y la voz de un hombre. Entonces uno tiene que yo buscaría primero el más económico, que se ajuste al espacio donde estoy grabando. Si yo tengo un estudio como este que está acondicionado acústicamente, cualquier micrófono funciona. Pero cuando yo estoy en un lugar grabando una entrevista, como a veces he tenido que hacer en un restaurante, en un café, entonces yo me busco el micrófono más adecuado, que recoge menos los ruidos de los lados, de los de atrás, y se concentra al frente. ¿Y sabes cuál es el más recomendable? Es ese que usan en la iglesia. Uno de los más recomendables, porque hay muchos. Entonces tiene que ser de acuerdo a su voz, de acuerdo a su lugar donde graba y de acuerdo a su bolsillo.
Mire, este es el micrófono que habla Melvin. Este es el micrófono bandera de cualquier altar de nuestra iglesia. Esto es una joya de micrófono. Sigue siendo el micrófono que se utiliza en conciertos en vivo. Usted no va a ver otro micrófono que no sea este, aunque yo tengo amigos por ahí que van a brincar porque son amantes de AKG. Sin embargo, este micrófono es una joya. Es importante que sepa que necesita una interfase de audio que convierta de este formato a un formato USB para que pueda conectarlo en su ordenador. Y para eso, pues, entonces le podemos recomendar el micrófono que los podcasters consiguen mayormente como su primer intento de hacer podcasting. Es este que está aquí. Este es el Audio-Técnica 2100. Este micrófono es extraordinario. ¿Por qué? Porque le permite con una salida de USB conectarle este cable y este otro lado usted lo conecta en su ordenador, entonces no tiene problema de este formato que es el XLR para conectarlo a una consola, o sea que no necesita una consola directa, sino que usted lo lleva directamente. Audio-Técnica 2100 es maravilloso micrófono, muy útil. Si usted más adelante puede invertir en algo un poco más avanzado, un micrófono como este que está aquí, perdóneme que lo estoy moviendo, este es el AKG Lira, que tiene diferentes formatos de ganancia, si lo abre por el frente, si lo abre de frente y atrás, por los lados en estéreo, y tiene en la parte de atrás para cambiar el modo y para cambiar el volumen suyo de ganancia para que no tenga dificultades en ese proceso de ganancia. Así que hay diferentes variedades. El micrófono para mí, que es el mejor del mundo, es el mejor micrófono que le quede bien a su voz. Eso es y a su tan bolsillo. diferente como un cepillo de dientes. Y a su así bolsillo que tenga eso claro. Sí. Mira, y necesito hacerte fiero porque ayer fui a mi estudio, a mi viejo estudio a buscar mi AKG, ¿viste? Fíjate. Mira, Melvin, lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí, Melvin. ¿Tú conoces este? Ese es el que yo tengo aquí ahora mismo. Ese es el que tienes ahora mismo. Mira, este es un micrófono, lo que llaman shotgun, que es un micrófono direccional, condensador. Este micrófono hace como un huequito y se dirige directamente a usted, obviando los sonidos en alrededor. Jessica, ya mismo llegan los vienteveos por ahí, escucha, que ya mismo llegan. ¿Sabes una cosa? Este micrófono es excelente. Una cosa que uno debe definir desde el principio. Si uno tiene claro, pues es más fácil. Si uno no tiene claro, comience con el más económico. Yo comencé con ese micrófono Audio-Técnica, que ahora acaba de salir una nueva versión. Comencé con ese micrófono y grababa las entrevistas y editaba todo en mi teléfono celular y en mi iPad. Pero no, esto no fue cuando comencé. Yo he hecho 800 podcasts en la iPad y el iPhone y todos los hago. Yo no uso la laptop. Entonces, usted puede usar lo que tiene en el bolsillo porque estos son tecnologías digital y digital es digital. Si es digital una iPad, es una iPad digital como es una laptop digital. Pero a través de los años era difícil conectarlo y era difícil reducir ruido o usar cierta clase de micrófonos en su teléfono móvil. Todo eso ha cambiado. Por ejemplo, ese micrófono que Jesús tiene, hace un año atrás no existía. Yo hice una reseña de una interfaz de audio que salió hace 3 meses. Hace un año no existía, pero ahora hay tantas cosas, tantas alternativas, porque todas las empresas que producían música y que producían equipos para estudios grandes, en los últimos 3 meses, 3 compañías de las más grandes que creaban equipos de música para los grandes estudios de grabación, acaban de hacer ¿cómo se llama? Interfaces de audio para podcast. Y todo eso que ustedes pueden ver no es escandalosamente imposible, porque estas compañías están poniendo la más alta calidad pensando no solamente en los músicos, sino pensando en los podcasters. Y ahora, en $329, la Audien Evo 4, hasta $200, usted consigue algo razonable que puede permitirle. Pero Melvin, es cuestión de buscar, ¿no? Sí.
Me gustaría contestar una pregunta sobre editar audio. Vamos a añadir lo siguiente. Usted no tiene que invertir demasiado en un micrófono. Usted puede irse por que tiene de todo. Usted lo puede conectar a una tablet. Usted lo puede conectar a un ordenador. No pasa de $60. Es un micrófono excelente. Se escucha muy bien. Tiene interfase directo a su equipo digital. Así que considere comenzar con lo básico y no se arruine comprando micrófonos. En el caso mío de Melvin, son unos fiebrus del micrófono. O sea, los micrófonos para nosotros, eso es colección. Como les dije, este es maravilloso porque tiene todo. Tiene ganancia, tiene interfase. Como dijo Melvin, hace un año este micrófono no existía. Esto es un micrófono nuevo, dirigido a podcasters, a productores musicales que pueden colocar sus instrumentos al frente, pueden cantar, pueden producir. Ahora, el micrófono mío base para hacer Teobytes es este que está aquí, el Electro Voice R20. Melvin hace un año discutía conmigo que este SM7 era el mejor y terminó vendiéndolos en eBay, como él hace de costumbre. Él compra un micrófono, a los 2 días ya lo tiene en eBay y lo envía por allá para comprarse un micrófono nuevo y terminó, ¿saben qué? Cayendo en las garras del R20, que desde un principio le está diciendo, ese es el micrófono para tu voz, vamos. Sí. Así que están fluctuando, esos son costosos. Estamos hablando ahí de micrófonos del orden ya de los $350 hasta los $500. Usted no necesita comprar un micrófono como esto de radio para hacer su podcast, con uno que sea económico, incluso un lavalier de $12 de los que se venden en Amazon, que usted lo coloque en una interfaz de 1/8, es el mejor micrófono que usted pueda tener. Yendo al tema de edición. En el tema de edición, usted puede grabar directamente en su ordenador, en una tablet. Puede utilizar interfaces de audio como grabadoras digitales o interfaces que conecten a su ordenador para usar el tipo de micrófono, como le dije, que tiene esta base XLR. Sin embargo, el mejor micrófono es el que usted pueda tener. Contestando la pregunta que me hicieron por aquí, que nos hicieron, ¿cómo se edita audio? Mire, utilice el programa gratuito que se llama Audacity. Audacity corre en cualquiera de las 2 plataformas. Yo comencé mi podcast trabajando con Audacity. Si usted tiene un ordenador Mac, pues Mac tiene GarageBand, que funciona muy bien. A mí no me gusta mucho personalmente usar GarageBand, pero esa es mi opinión personal. Yo prefiero usar Audacity, estuve usándolo un tiempo, pero yo me encontré este programa en el Día Mundial de la Radio, hace varios años, que le lo pusieron en venta especial. Me salió en $1. El programa cuesta algunos $300. Se llama Hindenburg Journalist. Lo voy a escribir por aquí. Hindenburg Journalist. Una vez al año ellos lo tiran en oferta. Yo lo compré en $1 de $300 que sale. Es un programa maravilloso. Lo utilizan los editores, los reporteros en la calle para poder producir reportajes que se van a pasar en diferido por estaciones de radio. A mí me encanta. Después que yo me enganché ahí, no he vuelto atrás. Sin embargo, Melvin hace edición móvil, porque él se pasaba, ya no, se pasaba en un avión, eso fue hace tiempo, ¿verdad? Pero me quedé en el avión. Pero el punto es que existen diferentes aplicaciones móviles. Por ejemplo, existe Twisted Wave, que me parece, Melvin, que esa es la que tú utilizas todavía. Utilizo Twisted Wave y Fairride, las dos. Fairride, estas dos que están aquí, Twisted Wave y Fairride. Está Auphonic, a mí me encanta grabar en Auphonic. Y Auphonic tiene un servicio de página web y de programa donde usted pasa su audio y Auphonic lo que hace es que nivela que si por ejemplo yo hablo así, me alejo para acá y vuelvo de nuevo y me muevo para acá y usted está escuchando ese sub y baja, Auphonic nivela eso, saca los ruidos ambientales de una manera maravillosa. Existe la versión nueva de esta que se llama Backpack. La versión antigua era BuzzJog, que permite producir un podcast en vivo con efectos especiales, intro, outro. Es maravilloso. Funciona como una estación de radio, pero si usted va a hacer un podcast para pasarlo en diferido, no necesita estar produciéndolo en vivo. Mejor ponga los clips y arréglelos usando, por ejemplo, Hindenburg Journalist, si es en PC o en Mac, usando Audacity. Y si va a trabajar a nivel de móvil, pues puede usar Auphonic, Twisted Wave,
Fairride. Son 3 aplicaciones que pudiéramos recomendar. Espero haber contestado la pregunta por ahí. Ya mencioné los costos de micrófono, así que Melvin, te paso la palabra. Ahí están hablando de ProLogic. Te lo dejo en la mano porque están hablando de ProLogic por ahí. Sí, ahí ProLogic ya es un nivel más profesional. Adobe Audition también. Hay una cantidad de software innumerables, muy populares en la música. Si usted los conoce, si usted les gusta, adelante, úselo. No es que no se pueda usar. La cosa es que los programas que fueron creados para música tienen muchas funciones que uno no necesita. Entonces, como no las necesita, yo dije, yo me voy por lo más sencillo. Los 800 podcasts que yo he grabado, los he grabado con estas aplicaciones que Jesús mencionó, Twisted Way, Fairride, un tiempo estuve con Backpack y BossJock. Yo lo que busco es cómo dedicarle el menos tiempo, porque hay 2 elementos, fíjese. Lo más importante de un podcast es que usted defina lo que dijimos ahorita, ¿por qué lo voy a hacer? Luego, ¿cuál es el público? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles necesidades? Crear un calendario de contenido y luego desarrollarlo y luego darlo a conocer para que en el boca a boca la gente lo conozca y lo comparta con sus amigos y familiares y venga más gente a escucharlo. Eso toma tiempo. Yo no quiero dedicar tiempo, quiero dedicar el mínimo tiempo a editar. Yo hago un podcast diario de 10 minutos y hago uno mensual de 30 minutos aproximadamente. La duración de un podcast, si usted tiene tiempo para hacer un podcast de 1 hora y que la gente se mantenga escuchándolo 1 hora sin respirar, hágalo de 1 hora. Yo no lo puedo hacer de 1 hora. Yo lo hago de 10 minutos porque no puedo. Es diario. Imagínense. El podcast Cambio 180 me tomaba a mí 6 horas por capítulo. No sé cuánto le tomaba a Jesús. O sea, todo el proceso. Porque cuando yo era gerente de emisoras de radio, tenía un gerente de programación, un gerente de ventas, un gerente que producía, qué sé yo, una persona a cargo de producción. Aquí lo estoy haciendo todo yo. Entonces yo lo que quiero es crear un contenido excelente que tenga poca edición, o sea, que lo comienzo con poco. Yo no quiero dedicar tiempo a eliminar ruido. No, yo quiero empezar a grabar sin ruido para que no tenga que invertir tiempo luego con ruido. Yo quiero usar el micrófono económico, bueno para mi voz, pero para el ambiente, para que no recoja los ruidos. Si ustedes se dieron cuenta, cuando Jesús cambió el micrófono, su voz se escuchaba lejos, porque el micrófono él lo tiene configurado para que reciba la voz desde al frente, aunque ese micrófono se puede configurar de 2 maneras, para que también reciba el de otra persona que esté hablando con él. Entonces, yo prefiero dedicar mi tiempo al contenido y dedicar un poco de tiempo a darlo a conocer y dedicar menos tiempo a la grabación y menos tiempo a la edición. Porque imagínense, yo produzco un podcast diario de 10 minutos. ¿Cómo yo voy a lograr? Yo tengo entre 25 a 30 mil descargas de mi podcast mensualmente. Para lograr esas descargas, yo tengo que trabajar duro, ¿entiendes? Y mi receta es contenido, experiencia sonora, o sea, evitar cosas que distraen la atención y sencillamente darlo a conocer. Todavía tengo que mejorar, todos los días ando aprendiendo nuevas cosas para mejorar áreas donde necesito dar un empujoncito, que necesito para que más gente descubra el podcast. Pero si usted se concentra en equipo, en comprar el programa más caro, no, compre el más sencillo que se adecue a su necesidad y luego poco a poco va creciendo. Twisted Way me costó $10 hace 5 años y yo grabo con Twisted Way con $10. Fairride me costó $20. Backpack cuesta tanto. Yo también tengo Hindenburg. Hindenburg es un programa súper profesional. Lo utilizan en la radio, lo utilizan en los podcasts profesionales. Si usted está en una Mac, para mí lo que Jesús está recomendando es lo básico. Comienza con Audacity, que tiene todo y es gratuito. Y luego,
cuando tú digas esto va para adelante y tengo los recursos, si quieres entrar en la Mac o la PC, a Hindenburg es también mi recomendación. Y luego, si tienes los de música, no es que aquellos sean malos, es que aquellos valen más o valen igual que Hindenburg y tienen cosas que no necesitas. La verdad del caso es que yo no creo estar metiéndole tantos plugins a la voz. Si la voz es honesta, Claro. si es una voz clara, que exprese sinceridad, Exacto. eso es lo que necesitamos para grabar un podcast. Yendo al tema de Melvin. Antes de... Sí, adelante. En esto de la voz es importante que usted sea genuino. Eso. Pero también esté pendiente, como dijo Melvin, no estamos ya pendientes de los acentos, ¿no? Usted sea usted, y eso es parte de la sensibilidad extraordinaria que da este medio. Pero sí es importante que cuide su dicción como un comunicador que es usted. Cuide su dicción, escúchese críticamente, como hacemos o como le decimos a los estudiantes de predicación, que se grabe, que se vea. También escúchese críticamente y hágase esta pregunta. Yo le voy a recomendar que se haga esta pregunta. ¿Usted se escucharía a usted mismo? Muy buena. Si usted se aburre con usted mismo, pues mire, yo creo, ¿verdad?, que usted tiene mucho camino que recorrer. Y entonces, pues nos hacemos esa pregunta con mucha honestidad y vamos entonces nosotros mismos a poder ir afinando nuestro producto, pero lo primero es ser genuino, ser tú. Ángel Boyorno, sí, yo logré instalar Audacity en una MacBook Air hace menos de una semana, lo logré utilizar. Es que Mac ha puesto ahora con el nuevo sistema de macOS una serie de restricciones de seguridad, donde ahora hay que ir a las preferencias y decirle que sí, que el micrófono puede accederse, decirle que sí, que la aplicación puede acceder, el file system, sí, que la aplicación, o sea, que ahora hay que darle como 5 permisos a Audacity para que funcione dentro de Mac. Verifique de nuevo. Camtasia está trayendo muchos problemas, ¿no? Ese es el nuevo... Sí, Camtasia es uno que yo lo uso y me ha traído muchos problemas. ¿Cómo se llama la nueva versión del sistema operativo de Mac? Camtasia es la de captura de audio y video. Me equivoqué. Ya yo ni recuerdo cuál es la versión reciente. Pues la nueva versión de Mac, alguna gente... Catalina, gracias Ángel. Catalina. Ángel, sí. ¿Tú eras locutor de radio? ¿O es? Porque tiene el nombre en Radio Transmundial. Porque me suena de Ángel Boyorno, un amigo que era... ¡Qué bien! ¡Hey! Bienvenido. Uno de los locutores de Radio Transmundial está aquí con nosotros. Ángel Boyorno, uno de los... Bienvenido. De los maestros. Con calma con Catalina, que yo lo estoy usando y está divino. No me le digan... Sí, no, es con algunos software que algunos software, todo el mundo está tratando de adaptarse, ¿no? Pero algunos software parece que o han tenido más dificultad o han estado más lentos. Sí, yo he perdido drivers en esta transición a macOS. Cuando cambió todo a macOS ha sido un poquito difícil con los drivers y he tenido que comprar equipos nuevos porque los que tenía no me funcionaban. Yo quiero tratar brevemente. Chequear si funciona bien con el sistema operativo que uno tiene, ¿no? Sí, yo quiero tratar brevemente, igualmente, no haga una actualización del operativo si usted no está seguro cuáles son las consecuencias de esa actualización, porque después revertir eso es un poco difícil, a veces requiere que hay que borrar el operativo para lograr revertirlo. Grabación en interiores o en exteriores, Melvin y yo somos de los que pensamos en la grabación limpia, cristalina. En mi caso, para producir 1 hora de podcast, yo me he hecho fácilmente 24 horas trabajo, o sea, 3 días laborables en hacer un audio de principio a fin que valga la pena publicar, porque ese es mi celo. Incluso yo cuido la frecuencia a la que se graba, cuido la producción musical, cuido la nivelación. Se le hace mucha ingeniería de sonido a lo que uno hace para entregar un producto que uno entiende estar a la altura de lo que uno cree y de lo que uno quiere. Cada cual lo hace a su manera. Sin embargo, tenemos un amigo común, Locutor Co, que es un locutor colombiano,
Félix Riaño, que Félix graba en exterior, como lo ven en la foto a la derecha. Y Félix hace unos podcasts maravillosos con lo pintoresco que es caminar por las ciudades de donde él se encuentre, capturando los niños jugando en el parque, capturando cómo la máquina de café va produciendo el café. Y yo me he dado la oportunidad de experimentar haciendo un podcast sobre mesa en una cafetería, y es maravillosa la experiencia porque el ambiente sonoro, como lo define Félix Riaño, añade una riqueza mayor a lo que uno está tratando. Ahora bien, tiene que estar ese aspecto decisional. Yo quiero un sonido sepulcral donde yo uso un silencio intencional para que las personas vayan meditando sobre lo que se está estableciendo, o yo quiero hacer algo un poco más coloquial, más de transportar a la gente que me está escuchando al lugar en donde yo estoy y hacerle la historia narrada con todo ese sonido ambiental que enriquece la historia. Eso se vale cualquiera de los dos espacios, eso no es ningún problema. Es más normal, como dice Ibeliz, el proceso que se va dando en el camino con los cambios de sistemas y todo eso. Así que quiero pasarle la palabra final para ir puntualizando y contestando preguntas, y ya en 10 minutos ir terminando este webinar. Adelante. ¿A mí? Adelante. Bueno, sí, adelante, Melvin. Ok. Fíjate, Félix, que es un amigo mutuo, locutor co, él es un profesional. Entonces, sí, el ambiente sonoro es importante, pero usted tiene que saber cómo manejarlo, porque Félix ahora es el locutor del periódico, del podcast mañanero de Spotify y el periódico El Tiempo de Bogotá, un periódico que hacen todo, un podcast diario que hacen. Y también es el director de podcast de Radio Caracol, de la cadena. Entonces él sabe cómo involucrar los sonidos de ambiente con lo que está diciendo y añade valor. Entonces, no es lo mismo que usted está grabando el podcast en la cocina y que se oigan todos los ruidos de la cocina que distraen y que no añaden valor, a que usted lo grabe en un lugar que está añadiendo valor, que está diciendo, esto lo está grabando en un sitio diferente. Qué bonito, que no me distrae, sino que añade valor el sonido. Entonces yo le diría que consideren esto bien importante, la experiencia sonora, la experiencia que la gente tiene. Pero más importante, como decíamos, es la parte de contenido, porque si alguien empieza a escucharlo y los primeros 10 minutos del podcast usted está hablando de cosas que a la gente no le interesa, la gente se va. El podcast Cambio 80 yo lo comenzaba con un clip, prácticamente todos mis podcasts, también vía podcast, un clip de una cosa interesante que dijo la persona en la entrevista. Y ese clip lo seguía yo con 2 minutos donde le daba una razón para que la gente se quedara y escuchara esa entrevista. Y eso es clave, ¿no? Es clave que la gente está muy ocupada. El hecho de que estamos escuchando más audio, que estamos viendo más streaming y más transmisiones, no quiere decir que no tengamos también decisión de decir, no, esto no me está añadiendo valor. Hay 10 alternativas que puedo escuchar. Cuando alguien me pregunta por qué hacer un podcast, yo le digo, bueno, hay menos competencia también. Hay millones de canales de YouTube, pero solamente hay 1 millón de podcasts ahora, y fue este mes que llegamos a esa cifra, 1 millón, y de esos una cantidad no están activos. ¿Por qué no están activos? Porque sencillamente la gente lo comenzó, no tenía claro cuál era su propósito, se dieron cuenta que daba mucho trabajo, no lograron sus objetivos o no los tenían y lo abandonaron. Entonces, para tú evitar todas esas cosas, comienza bien con todos estos consejos que te hemos dado. Pero si yo fuera a resumir todo lo que he dicho, y con esto termino, lo más importante es tú saber por qué tú estás haciendo un podcast, definir bien el tema, definir bien un calendario de contenido. Mi esposa hace un blog que se llama cristianos.com
y yo tengo un blog de cocina vegetariana con 500 artículos, pero eso es un trabajo de contenido. O sea, si tú quieres hacer una cosa a largo plazo, tienes que definir qué es el tema que vas a... Es como el pastor que no hace una preparación. Los pastores que han sido formados en el arte de predicar tienen más herramientas que pueden utilizar en el podcast que una persona que no ha sido formado, porque han sido formados como comunicadores. Todos somos comunicadores. El escritor es un comunicador, el que predica es un comunicador, el maestro es un comunicador. Y a todos los que nos gusta enseñar y que nos gusta aprender, si sabemos a quién le vamos a hablar, cuáles son sus necesidades y tenemos un calendario editorial que llene esas necesidades y lo hacemos de una manera que entretenga, informe, eduque e inspire y sin ninguna distracción sonora, nosotros podemos lograr nuestro objetivo. Quiero hacer una mención especial a que Félix Riaño está aquí en este webinar con nosotros. Así que Félix, nuestro cariño, nuestro aprecio, tu trabajo trasciende más allá del lugar en donde estás y nos nutre. Así que gracias por lo que haces con tu excelente podcast. El siglo XXI es hoy. Ya debemos ir dando cierre. Creo que Ibelis tenía una pregunta adicional por ahí o algún comentario para finalizar. Así que tenemos unos 4 minutitos más para poder contestar preguntas y para ir cerrando. No, hay unas cuantas preguntas que ya hemos trabajado. Algunas personas nos hablan de que están por comprar cámaras y micrófonos y luego pues podemos tal vez, antes de cerrar, Chu puede mirar la pregunta. No estamos trabajando video streaming específicamente aquí, así que estamos trabajando más bien audio podcast, pero luego le damos una miradita, no queremos tampoco dejarla sin responder. Entonces, nada, Melvin, Chu, para mí ha sido un plato servido, pero extraordinario aquí. Lo he disfrutado, la gente, los comentarios son extraordinarios. Siempre con ustedes se aprende un mundo y le damos gracias a Dios por personas que han decidido poner sus conocimientos profesionales al servicio de la vida de la iglesia. Yo creo que eso es una disposición muy especial de sus corazones y eso es una disposición vocacional, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por la vocación de ustedes y les pedimos al Señor que los eche adelante siempre, siempre, siempre. Y para mí ha sido un privilegio estar con 2 instituciones donde estudié, en la Universidad Interamericana y en el seminario. Antes de moverme a Estados Unidos tuve que interrumpir mis estudios en ambos sitios para venirme para acá, al exilio. Abrazos a todos los boricuas y gracias a las instituciones que ustedes representan por ser lo que han sido a través de la historia y también por lo que están haciendo en este momento. Muy bien, importante puntualizar que la Interamericana, el recinto metro de la Universidad Interamericana, Capellanía Intermetro y el Seminario Evangélico de Puerto Rico pues se unen para llevar a ustedes este servicio público con diferentes temas de pertinencia para el tiempo que estamos viviendo. Que estemos en un distanciamiento social no implica que no seguimos haciendo sociedad y que no seguimos haciendo cosas en favor de nuestras comunidades. Así que esta es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando hay voluntad, cuando hay esfuerzo, cuando hay la mejor intención del corazón en servir. Y eso es lo que queremos transmitir en esta tarde ya, que estos esfuerzos conjuntos nos llevan por caminos importantes y espacios de crecimiento mutuo y hacemos comunidad, servimos a nuestras comunidades, de eso se trata. Y Belis tiene ahí Aquí volví, una justificación para ponerme mi sombrerito. Chu, quería hacer un anuncio de lo que vamos a tener el jueves que viene, ¿te parece? Le decimos. Muy bien, me parece muy bien. Sí, vamos a añadirle. El jueves que viene a las 12 vamos a estar Jesús Rodríguez, esta servidora y la doctora Yulisa Osorio y vamos a estar hablando de el contenido del culto en línea, el contenido del culto online.
y si ustedes me regalan medio minuto yo he estado teológicamente tratando de corregir ese asunto del uso de la palabra virtual. Llevo toda esta cuarentena trabajando con eso y estudiando un poco. El origen de la palabra virtual, muchos hablamos de la iglesia virtual, del culto virtual. Virtual nace de los espacios que se crean para imitar la realidad. Y teológicamente nosotros podemos decir que iglesia es iglesia y que el espacio digital sigue siendo iglesia. Así que yo voy a tratar de mantenerme lejos de eso de la iglesia virtual o del culto virtual, y vamos a hablar del contenido del culto online, en línea. Así que vamos a ver si el contenido del culto en línea es el mismo, no es el mismo, debe ser idéntico, transportado a otro medio, o si el medio, como decía Melvin y como decía el gran comunicador McLuhan, si el medio realmente también es el mensaje y determina de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer. Así que manténgase en sintonía el jueves a las 12 del mediodía. Prepárese que va a ser otro banquete como lo hemos tenido hoy con Melvin Rivera Velázquez, al cual yo quiero pasarle más adelante una palabra final para culminar. Mira, hay unas preguntas que no queremos dejar en el aire. Cámaras, pues mire, Logitech tiene unos productos muy buenos. La cámara C20, 920, perdón, la C920, la C922 son cámaras muy buenas, con un costo aproximado de $60 a $90. Si las consigue, no las compre en $300. Eso es un hurto. Eso es un hurto. No apoye gente que injustamente está subiendo los precios para lucrarse. Una cámara de esa debe estar no más de $90. Usted puede comprar la Logitech Brio, que es alta definición, está cerca de $200. Más de $200 es un hurto. No apoye los asaltos. Hay lugares para comprarlas. Usted puede ir a distribuidores en línea y distribuidores locales. En el caso mío, este micrófono me fue traído a mi casa por un distribuidor local, que me lo trajo. Yo lo pedí en la noche y al otro día en la mañana ya estaba a la puerta de mi casa por el mismo precio que lo vende Amazon. Así que en ese sentido, yo he echado también mano de los distribuidores locales para tener equipos, por ejemplo, para yo poder hacer esto móvil. Yo tengo un estudio en casa, pero no me es posible estar en mi casa ahora mismo, así que estoy en mi otra casa, estoy aquí en un ambiente para que Jessica escuche los ruiseñores, y estoy aquí entonces con un sistema móvil, con un micrófono maravilloso que no necesito yo una interfase de audio. Entonces, micrófono. Uno como este está cerca de $150. Es un micrófono maravilloso. Ahora, contestando la pregunta específicamente, les hablé de la cámara Logitech, la C920, C922, y le hablé entonces de este micrófono maravilloso que es el Audio-Técnica 2100. Es un micrófono dinámico que tiene la oportunidad de conectarlo a una consola y que también puede conectarlo en una interfase USB en su ordenador. Así que yendo en esa dirección, usted no necesita invertir grandes cantidades de dinero en equipo. Sobre la cámara ya hablamos de micrófono, plataformas de streaming. Yo he estado utilizando Wirecast, donde yo agarro las llamadas en Zoom, las pongo por una tarjeta de captura y me las traigo entonces como una cámara virtual a Zoom, y en Zoom entonces yo tengo unos intros, outros, tengo cintillos, tengo videos pregrabados y yo produzco prácticamente a diario un programa en vivo que sale a la internet, pero que está mezclado aquí con material vivo y con material pregrabado, y todo queda muy bien y funciona muy bien. Así que para streaming, Wirecast es altamente recomendado. Existe una aplicación más sencilla en móvil que se llama Switcher, que le permite entonces enlazar esa unidad de teléfono con algunas otras 2 unidades más y crea diferentes tiros de cámara, y con eso usted puede enviar directamente a través de la plataforma móvil usando el plan de datos de su compañía, pendiente que no se sobrepase el plan de datos porque es muy costoso sobrepasarse el límite, y de ahí uno la envía entonces a Facebook o a YouTube, producido en vivo, y también queda grabado en nube o queda grabado localmente en la unidad de teléfono. Precisamente me parece que va a hacer falta hacer un webinar sobre streaming, alternativas de streaming más adelante. Creo que es un tema que sería muy provechoso, cómo hacerlo con los equipos que tenemos o cómo podemos hacer un setup o un arreglo como el que yo les había mencionado con Wirecast, usando tarjetas de captura y todo eso para producir un programa en vivo. Sin más que abundar sobre eso,
y estamos trabajando entonces para la próxima vez el culto virtual. Quiero pasarle una palabra a Ibeliz para que nos vaya despidiendo y a Melvin para que finalmente culmine toda esta experiencia. Aprovecho también para decir que Melvin lo consiguen en viapodcast.fm. Hemos estado dejando enlaces de diferentes artículos que él ha producido que van a abundar sobre este tema que hemos trabajado, pero vaya a viapodcast.fm, allí va a escuchar excelente contenido. Escucha también Notipod Hoy, que es el que le produce todos los días con artículos de avances sobre tecnología, sistemas, equipos y de cómo usted echar mano de todo esto que va saliendo al mercado, que Melvin siempre lo reseña. Así que adelante, Ibeliz. Solamente quiero volver a decir lo que Melvin muy bien mencionó hace un rato, que él toda la vida ha hecho sus podcasts desde su teléfono, celular o tableta. No le coja miedo a esta conversación y a todo este asunto de los micrófonos. ¿Verdad, Melvin? No le coja miedo, empiece. Y si lo que tiene es si lo que tiene es sus pods, sus audífonos, inténtelo, como dijo Melvin, usted empiece de alguna manera, no le coja miedo. Tengo un comentario. Ok, claro, el mismo medio pues lo va a ir llevando. No se asuste, no importa. Yo no los quiero asustar, yo quiero motivarlos a que, porque a veces se intimidan con el asunto técnico. Dale, Jesús, antes de que... Mira, un detalle para pasarle a Melvin, es que lo que acaba de señalar Ibeliz es los auriculares que trae un teléfono normalmente. ¿Usted quiere hacer una grabación excelente con eso, que se escuche como un micrófono profesional? Métase debajo de la cobija en su cama, grabe allí, o si quiere que se escuche bien, puede encontrar a un guardarropas, de estos guardarropas donde uno tiene ropa alrededor, uno puede entrar allí a grabar y se va a escuchar muy bien. Así que si usted lo que quiere es un audio de alta calidad, usted no necesita estar invirtiendo en micrófonos de alto costo. Usted puede hacerlo tan sencillo como aplicando técnicas donde use cobijas, donde use almohadas dentro o colchones, donde utilice la ropa que está colgando en su guardarropa, y con eso usted tiene el ambiente perfecto para grabar. Así que adelante. Mi primer podcast yo lo grabé por meses en el closet de una habitación, hasta que mi esposa me ayudó a salir del closet. Cuando salí del closet con la ayuda de mi esposa, me dio permiso para tomar la habitación completa. Entonces ahí le puse un poco de espuma, libro, y empecé a grabar. Lo importante es que usted conozca que la calidad sonora puede distraer la atención. Yo tuve grabaciones que hice en un sitio al aire libre que sonaron tan bien como las que sonaban en un estudio de grabación. Y uno dice, ¿por qué? Porque sencillamente habían las condiciones. No es que usted tiene que tener un estudio súper profesional, sino que usted tiene que tener el micrófono adecuado, tiene que saber que la gente eso le distrae, porque, y con esto termino, los podcasts nos llegan por uno de nuestros sentidos sensoriales que está profundamente conectado con las emociones, y es el sentido del oído. Y eso es lo más importante. Es el sentido que más valor le da, que en este momento donde necesitamos ganar la confianza para que escuchen lo que vamos a decir, para que miren la marca que nosotros representamos, el mensaje que estamos tratando de comunicar, el podcast, si entra por los sentidos sensoriales, tiene que tener un contenido en una experiencia sonora, un contenido que añade valor, que entretiene, que está bien estructurado, que se presenta con buena calidad sonora y sobre todo que tiene un tono. Muchas gracias. Muy agradecidos de que usted forme parte de este espacio. Parece que el Facebook Live nos falló, debe estar arriba de nuevo, puede ser un problema en el área donde están las personas conectadas, pero una vez más agradecidos de que usted asistiera a este espacio virtual de compartir nuestras experiencias.
Esperemos que sea de mucha utilidad. Si usted desea contactarnos para preguntas adicionales, hágalo en confianza y con mucho gusto le dirigiremos a, de no tener la contestación, pues dirigiremos esa contestación de tal manera que usted llegue a la persona que sí se la puede contestar. Una vez más, este es un esfuerzo en conjunto de la Universidad Interamericana Recinto Metro, Capellanía Intermetro y el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Nos vamos despidiendo, agradeciéndole grandemente. Voy a ponerlo aquí en modo de galería para que nos veamos todos juntos. Le agradecemos mucho su atención, así que nos veremos a la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente. Luego.